de 5 días. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica. Bueno, la verdad es que esta semana empezó complicada a nivel internacional con estas declaraciones de Donald Trump y esto que firmó sobre las variaciones en cuestiones de migración. Por ejemplo, dijo que, y nos incluyó entre los países que vamos a tener que hacer, pues, cita otra vez entrevista con el cónsul. ¿Se dará esto? ¿Realmente se dará esto? ¿Ya es un hecho? Entre otras muchas cosas que dijo, ha variado todo lo de las leyes de migración. No sabemos si se mantendrá, pero la verdad es que hay que estudiar a ver cómo va a repercutir esto, Bill, tanto en el país económicamente como en todos los países del mundo, porque hay que saber que el turismo, señores, puede variar. Hay mucha gente que no quiere problemas cuando se van de vacaciones, lo que quieren es esparcirse. Con todas estas leyes y con el miedo a que lo devuelvan, los Estados Unidos puede sufrir un revés. ¿Tú crees que esto puede tener una consecuencia negativa económicamente en el turismo? Aunque también hay que señalar que desde que Trump salió, las bolsas para arriba que están. Bueno, pero eso es otra cosa, eso tenemos que tratarlo aparte, pero como un todo, yo digo. Pero como un todo. ¿Por qué han subido las bolsas después que salió? Bueno, pues sencillamente porque las expectativas que se tiene del plan Trump, que habría que ver si lo lleva a cabo, de, por ejemplo, reducir los impuestos para las empresas, reducir los impuestos para el individuo, clase media, tener más dinero, gastar cantidades grandes de infraestructura. Oye, pero señores, las acciones y este medio, este mundo bursátil, es de expectativas, porque el solo hecho que se diga, habiendo tanta controversia entre todo lo que Trump ha presentado, ya ha subido el mercado. Esto es como siempre, es una especulación tremenda. Pero es que así es que funciona el mercado. Sí. El mercado de valores, el mercado de capitales funciona a base de expectativas. ¿Y cómo lo entiende el mercado? Bueno, como lo entiende el mercado es que está hablando el presidente de los Estados Unidos, no está hablando Pepito de los Palotes en la esquina de enfrente. Es decir, que si él habla, como venía hablando en su campaña, de que él va a reducir los impuestos, que va a crear puestos de trabajo, prometió 25 millones de puestos de trabajo nuevos, pero reactivando la economía, obligando a las empresas americanas a invertir en los Estados Unidos y no fuera, reduciendo los impuestos para esas empresas, en fin, todo esto, y desregulando el sistema financiero, que eso, el sistema financiero quiere decir que menos controles, más oportunidades de hacer negocio, por consiguiente eso ha impactado positivamente en los mercados de capitales. Ahora, si eso es sostenible o no, ese es el punto de interrogación. Porque una cosa es lo que tú has prometido y que ahora los quieres llevar a cabo, y otra cosa es cómo lo vas a llevar a cabo. Y también habría que hacer un estudio, Bill, que no lo vamos a hacer ahora en este programa, cuál es, pues, ¿qué va a pasar? Porque el hecho de que todo el mercado accionario haya subido, las acciones se hayan revalorizado por toda esta elucubración sobre lo que va a hacer Donald Trump y después no pase, como quiera ya subió, si va a bajar más del límite, habría que hacer todo esto. No, pero bueno, ha subido, estamos hablando de subido. Ha subido. Si no puede llevarlo a cabo, o si los resultados de la política que implemente no tienen, por ejemplo, los beneficios que se anticipan, entonces evidentemente eso va a impactar negativamente. No te olvides que también aumentó los gastos de defensa en un 10%, que son 50 y tantos mil millones de dólares. Eso va a la industria americana. Porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, mueve todos los muchísimo equipos, dinero. pero todos son 600 mil millones. Él lo va a aumentar eso en otros 50 y tantos mil millones. Eso va a la industria americana, porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos, todos los gastos de equipos militares se fabrican en los Estados Unidos, aunque cueste 10 veces más que en otro país. Es decir, eso lo ve el mercado de capitales, que lo que está midiendo son evidentemente los beneficios que pueden generar las empresas que se cotizan en la bolsa, pues evidentemente le da un matiz positivo. Claro, esto también, como tú dijiste, de especulación, beneficia al mercado ahora. Si empieza a haber fisura en eso o no hay esa seguridad para sostener esos precios, eso va a bajar. Algunos van a ganar fortuna si venden, inmediatamente vean ese momento en que posiblemente no se den, y ahí dentro de eso, en la bolsa. Claro, hay empresas y hay otras empresas. Habrá algunas
que posiblemente no llega a los beneficios que tenga y hay otras que sí. Es decir, queda por verse, pero inmediatamente un positivo. Las tasas de interés se van a subir y van a subir este mes porque ya eso está casi decidido, eso es una política monetaria. Eso viene desde Obama. De la Federal, ya tiene que Yellen ha ver ya dicho, con Trump. sí, está diciendo que ya, por ejemplo, la inflación ha subido a los niveles que ellos consideran oportunos, el desempleo está en su punto más bajo, ya no puede llegar más bajo. Que también venía con Obama. Con Obama. O sea que tampoco es decir, que ya ella dice, vamos a aumentar, y eso es lo que el mercado espera, y ya eso está incluido en los precios accionarios. Todas esas perspectivas ya se incluyen en los precios. Es verdad. Ahora bien, habría que ver, Bill, antes de irnos a la pausa, si realmente Trump va a poder reactivar la industria norteamericana, no de armamentos quizás, que también se va a reactivar, que claro, que la de armamento es sumamente importante para los Estados Unidos porque produce muchísimo dinero, pero la industria para la gente, para todo el mundo, que es lo que él quiere, haciendo con la reducción de impuestos y con todo esto, y que eso le daría, sí, a las bolsas, pues todavía un impulso mucho pero mayor. la bolsa es un elemento. Y es especulación mucho lo que la ha bolsa pasado. es un elemento. Lo que tenemos que ver es qué va a pasar con la economía americana. Claro, con los empleos. Va a seguir creyendo con los empleos, con los gastos, si los empleos siguen aumentando, los sueldos. Y con la deuda también, ¿qué va a pasar con la deuda americana? No, la deuda va a aumentar. Porque él alega que no, porque las riquezas que genere sus políticas van a generar también más consumo interno. Eso te iba a decir, él no ha dicho que va a aumentar. Pero él no ha dicho cómo, y al final de cuentas la factura tiene que ser aprobada, el costo de esa factura. Bueno, pero fíjate, Bill, si aumenta la deuda, a él se le va a poner la piña agria, porque es lo que ha prometido es lo contrario. Bueno, la deuda puede aumentar inicialmente, porque si tú te vas a gastar la fortuna que él alega gastarse en infraestructura, eso crea empleo. Esos empleos van a generar más ingresos de impuestos, pero de hecho el gasto es grande. Segundo, él alega muchos de estos proyectos que sea con materia prima americana, que claro, eso es otro elemento que también él busca. O sea, todo eso en papel se ve muy bien. Que tampoco es tan fácil porque Estados Unidos tiene unos acuerdos de libre comercio muy bien estructurados y va a ser muy difícil. Pero no solamente eso, sino que los costos de producción en Estados Unidos son mucho más elevados. Entonces le va a aumentar también por ese lado el costo y al final de cuentas... Y el estadounidense lo va a percibir más caro, aunque él dice que no importa porque va a tener más trabajo y va a tener más dinero. Sí, pero no es así. ¿Por qué tú vas a tener que pagar más caro cuando te puede salir más económico si recurre a otros medios y tú vendes? Pero en fin, es un cambio estructural muy grande. Él ha alegado que eso es lo que piensa hacer, inmediatamente tiene un impacto positivo por las perspectivas que presenta, pero lo otro es que hay un gran punto de interrogación. No te olvides que la palabra más común desde 1992, según un estudio de Bloomberg, es incertidumbre. Y él ha creado un tremendo grado de incertidumbre, por consiguiente, promete unas cosas que habría que ver el resultado y por otro lado, pues nada, inmediatamente... Por eso es que me extraña que las bolsas hayan subido como han subido, porque hay mucha incertidumbre. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, hablamos sobre las repercusiones de la política de Trump en el mundo, hablando del dinero, de qué va a pasar, también de las migraciones, y siendo un poco más localista y hablando de algo que quizás no es la preocupación ahora mismo mayor, pero yo te pregunto, Bill, y ahora tendremos que ir, los que tenemos visa de 10 años de Estados Unidos, ¿tendremos que ir otra vez a entrevistarnos con el cónsul? No sé, mira, yo no he leído esa parte, no estoy en condiciones, no la analicé esa parte, me concentré en el hecho de que lo que él había dictaminado, digámoslo así,
de los 7 países musulmanes, Sí. eliminó uno, que fue Irak, Sí. y dejó los otros, y bajó la entrada a 90 días, un periodo de 90 días, y refugiados 120 días. Sí. Eso no está mal y da preaviso porque eso entra en vigencia el 16 de este mes. Quiere decir que las críticas que hicieron, de hecho ya, los jueces en los Estados Unidos, de que primero eso había sido una medida que no había dado tiempo de ajuste, sino que gente que estaban en los vuelos y llegaban a Nueva York con, por ejemplo, un visado lo devolvían, Sí, sí. que tenía que dar un preaviso, un periodo de Claro, ajuste. que es lógico y necesario. Y eso lo cumplió en esta vez. Lo otro es que eliminó eso de que las religiones minoritarias en esos países musulmanes, específicamente las cristianas, estaban exentos de esas regulaciones, y eso se elimina, porque evidentemente eso era una discriminación Claro que que va en sí, contra de los claro que derechos sí. humanos y de la Constitución de los Estados Unidos. Se elimina eso. Elimina a Irak por 2 razones. Una, porque los iraquíes están imponiendo una serie de seguridades más estrechas debido a la situación que tienen. Tiene el ISIS, tiene la guerra allá. Y en segundo lugar, porque están colaborando con los Estados Unidos en información de gente. Recuerda que los Estados Unidos, fuera de la intervención aérea, tiene tropas entrenando a los iraquíes en tierra. Entonces, los iraquíes le están pasando mucha información sobre esos mismos elementos de ISIS que puedan haber salido de las zonas controladas por ISIS, y le están cooperando con los Estados Unidos, dándole datos de individuos que pueden ser peligrosos. Eso ha hecho que Donald Trump diga, bueno, a ustedes los sacamos de esto y dejamos los otros, como Libia, Yemen, Irán, Siria, en fin, eso se queda. Quiere decir que todavía los jueces tienen que opinar. Los jueces tienen que opinar porque todavía creen que hay un elemento ahí de discriminación, pero es mucho más aceptable que lo que había dicho antes. No llegué al punto donde, porque sí leí que todo aquel que tuviera visa entraba, ese no tiene, y el que tenga el green card de residencia americana también puede entrar libremente. No hay Pero problema se les con va a eso. exigir que pasen tiempo en Estados Unidos. Bueno, el green card, sí, eso siempre. sí, El green eso card, siempre, pero para eran tú más tener el flexibles. green card, primero tiene que ser un inmigrante legal, Sí. pasan, no sé, 3 años, lo que sea, que tú tengas empleo, que tú tengas un récord de buena conducta, etcétera, y te dan la residencia. Ya con la residencia... Pero una vez que la tienes, se supone que tú debes de vivir en Estados Sí, Unidos. 5 años. No, pero es que el green card tú no puedes vivir fuera, tú no puedes residir fuera de Estados Unidos. Pero se supone que no puedes, pero hay mucha gente que... No, pero eso es ilegal. Claro, lo que es puede ilegal. pasar ahora es que si lo hacen, lo paran, Claro, que tenían que haberlo claro, hecho claro, siempre. sí, Pero sí. estamos hablando de una cosa Sí, que sí, no sí, debe sí, ser. sí. Si tú tienes residencia, la palabra es que tú eres residente. Claro, que vives allá, por eso eres residente. Claro, porque tú pagas impuestos también, tú tienes residencia. Tú no puedes, como muchos dominicanos hacen, que tienen residencia y vienen para acá. Pero al que descubren así, pierde la residencia y no vuelve más a Estados Unidos. Y es peor porque entonces no le dan la visa. No le dan visa. Es decir, que eso evidentemente. Ahora, el que sean más cuidadosos con las visas, que eso sí. El que sean más exigentes en cuanto al green card, también. Esos Pero es son que ellos derechos siempre tienen. fueron exigentes con las visas. Yo creo que los Estados Unidos últimamente, hace 2 o 3 años, lo máximo, es que se ha puesto esta oficina que está ahí en Americana, y ¿cómo se llama entre 60, y ya no te exigen llevar, cuando ya tú eres una persona que has tenido visa toda tu vida, que no tienes que llevar todo aquel folder de papeles, pero siempre ha habido que llevarlo. No, ha habido visa, de acuerdo, como habría que ver qué exigencia impone República Dominicana para dar una visa a los países Sí, que República Dominicana exige visa, porque eso es recíproco. Pero estar claro, Estados Unidos ha tenido mucha presión con esto, siempre han tenido exigencias, que es lógico, pero siempre era del punto de vista de gente que vinieran, el enfoque era gente que vinieran a trabajar a los Estados Unidos, que todavía hay el régimen aquí. Mucha culpa de esa exigencia se debe al comportamiento de los usuarios de la visa. Sí, claro, eso es cierto. ¿Ok? Hubo un caso de hace muchos años en Canadá que llegó un vuelo de dominicanos de turistas por 2 semanas a Montreal, y a las 2 semanas no había nadie para ir al vuelo, todos se habían ido a Estados Unidos. Wow. Entonces tú comprendes que ya se crea esa perspectiva, de manera que ya hay ese espectro del que el que viene de aquí ya va con miras a engañar para quedarse. Es decir, Indudablemente, también el dominicano son- le gusta son quedarse en culpables. Estados Unidos. Y el latinoamericano en general. Entonces, y se buscan mucho engaño y se dice y se engaña. Es decir, que ya esos países se ponen un poco, digamos, tú sabes, a la defensiva en eso.
Trump está usando una excusa porque él es antimigrante, entonces esa excusa, pero esas excusas son válidas hasta un punto. Ahí no hay duda ninguna. Nosotros deberíamos hacer lo mismo aquí con mucha de la gente que llega. Bueno, no solo, exacto, y tú viste las declaraciones de Marine Le Pen, que dijo que nos vamos a llenar de haitianos y que es una barbaridad. No sé también por qué se refirió a lo de los haitianos, pero los atacó fuertemente a que nosotros no deberíamos de permitir esa migración masiva ilegal que Bueno, tenemos. pero ella es parte de su mensaje y Claro. está buscando obviamente apoyo. Ella considera que tiene un apoyo en Trump con respecto a la migración. Bueno, lo su tiene en vista. realidad. Y lo tiene. Lo tiene. Y tiene otro apoyo en Gran Bretaña que no es tan cierto en los méritos de separarse de Europa, Sí, sí. Que ya ella se quiere identificar con Mays, la primera ministra de Gran Bretaña, la primera ministra de no, a mí que no me asocien porque no es eso, nosotros tenemos nuestro propósito y nuestros motivos, Sí, pero no de la sí. forma que ella mira, Claro, porque claro. habla de, No les conviene que lo asocien. claro, de salir, Claro. pero haciendo unos acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes, pero la otra está hablando de salir del euro y salir, Sí. una No, cosa extrema. esta ¿no? señora Esa es señora extremista. busca, sí, Es ella un- busca apoyo donde sea, ¿no? Sí. Y que salgan de la frontera francesa para que vean que lo que ella está diciendo lo aceptan muchas partes del mundo. Pero eso son cuestiones Y políticas. eso que es mucho más moderada que el padre. Ah, no, sí, claro, no, sí. Y ella, bueno, sí. Por eso el partido todavía existe, Imagínate, creo ella sacó yo. al papá, o sea Sí, que ella sacó al papá por extremista. por extremista. Bueno, pero de hecho, eso son políticas. Ahora, ¿qué impacto puede tener eso aquí más allá de las necesidades o exigencias para una visa? Va a afectar la economía. Por ejemplo, de los 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos de América Hispana, se estiman que 6 millones son mexicanos. Sí, sí, Obviamente, sí. si esos 6 millones vuelven a México, le crea un elemento Problema fuerte. serio a ¿Qué ha México? hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano? Que en 50 consulados mexicanos en diferentes 50 ciudades de Estados Unidos empiezan a dar un servicio gratis a los mexicanos que estén en los Estados Unidos. Es decir, el que está legalmente le dan su acceso de los derechos que tienen como residente, por ejemplo, o los que tengan ciudadanía americana también le da gratuitamente qué derechos tienen para que no se sientan que lo amenacen y en ese proceso La gente por está muy desconocimiento. nerviosa, aunque esté legal. La gente está muy nerviosa. Incluso he oído conversaciones de gente que me dice, bueno, yo no voy a viajar a los Estados Unidos ahora porque no quiero que me comiencen a hacer preguntas. Y son gente que tienen su visa normal. Bueno, pero es que sí, es un elemento que es peligroso de visa porque no es solamente la parte legal de la visa, es que se crea un ambiente de antagonismo en la sociedad hacia el emigrante, que lo afecta en el día a día. Se crea en los lugares más extremistas un rechazo hacia la migración. O sea, entre las personas simpatizantes de estas teorías, se puede crear inclusive un ambiente de violencia. No, exactamente. Llega a un ambiente peligroso que puede ser violento, sintiéndose apoyado por las políticas del presidente. Es decir, la gente tiene que estar atemorizada. Lo otro es que hay diferentes estatus entre padre e hijo. Puede ser que el hijo haya nacido en los Estados Unidos, el padre no, y que el padre esté, o sea, y eso separa a la familia. O sea, hay muchas inquietudes. Ahora, que había que poner la casa en orden, sí. El problema no es poner la casa en orden, el problema es en qué orden lo va a hacer, cómo se va a poner. Y también es una cuestión de años, es como aquí con el problema haitiano, no se puede resolver algo que viene durante años haciéndose mal y entonces ponerla bien de un momento a otro. No, porque y además, ese es el problema, porque hay que pagar un precio. Sí. Cuando las cosas se hacen mal, hay que pagar un precio. Sí, hay que pagar un precio y paga un precio la economía, Claro, porque ya mucho de eso, por no decir el 90 o lo que sea por ciento, está integrado a la economía americana. Claro. Sea legal o ilegal, esa gente están produciendo y trabajando en los Estados Unidos. Y hay un trabajo que no lo hacen los norteamericanos. Exacto. y lo hace que según Trump sí lo tienen que hacer y sí lo van a hacer, pero habrá que ver. Vámonos a la pausa, volvemos. Bueno. A la capital. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, Bill, ¿tú crees que tengamos un efecto directo en las remesas que recibimos de los dominicanos que viven en la República, en Estados Unidos, desde la República Dominicana? Sabemos que el dominicano, ese es un dinerito que saca todos los meses para mandarle a sus familiares, que es muy rígido en esto, muy responsable. Incluso muchas veces el dominicano hasta se va para poder ayudar a la gente que deja aquí. Tenemos una gran cantidad de dinero, o sea, es un renglón importante en nuestra recepción, incluso que son dólares, en cuanto a remesas. ¿Eso tú crees que se afecte? Podría, dependiendo de hasta dónde lleve esto la Trump. política de Trump. Si él lo ve desde el punto de vista ultranacionalista, son muchos miles de millones de dólares que salen de los Estados Unidos. Aquí nosotros, nuestra economía nos llega a 5.000 millones de dólares, pero México de Estados Unidos le llega a 26.000 millones de dólares. Wow. Eso es dinero que sale de la economía. Nosotros aquí sale un dinero, pero obviamente menor, del dinero que los haitianos remesan a su país. Mucho menor porque los salarios son mucho menores, no tienen el mismo alcance que tienen los Estados Unidos, pero sí sale un dinero de aquí que esos haitianos viven de unas condiciones míseras para mandarle a su... Es lo mismo, ¿no? Evidentemente, ¿hasta dónde va a llegar Trump? O va a usar Trump, porque Trump ya está moviendo la táctica de Trump. La táctica de Trump es irse a un extremo para tener una posición negociadora de fuerza. No quiere decir que lo va a mantener en ese extremo, pero sí lo usa como amenaza, como hombre de negocio que es al fin. Lo que pasa es que en el proceso pierde credibilidad. El hombre de negocio, si tú estás en un proceso de negociación, pues sí, yo entiendo que tú te vayas a 100 y el otro se vaya a 1 y lleguemos a un entendimiento. Pero cuando tú eres jefe de Estado que está estableciendo la política nacional, tú tienes que pensarla bien, de partir de un nivel justo, un nivel aceptable, y no es un comercio que tú puedes empezar a discutir, yo quiero 100, no, yo quiero 1 y los quiero 10 y 20, no es así. Pierde credibilidad y perder credibilidad es un costo muy elevado, no solamente para el gobierno, sino para el país y todo en general. Pero habría que ver hasta dónde lo lleva. Él ha amenazado a México, pero en el contexto del costo del muro, Sí. ¿verdad? Él lo ha amenazado. Ahora, Pero que no lo va a llevar a cabo. pero porque eso es ya verá. imposible. Ahora, es imposible. Ahora, que él va a poner un impuesto porque él se comprometió a que México va a pagar, que es una ridiculez, porque México no va a pagar. Pero entonces, Claro, por Dios. el detalle es, ¿qué va a pasar? Yo te puedo decir una cosa, lo bueno que trae Trump a eso es lo que yo he criticado muchas veces. Los gobiernos de los países latinoamericanos todos tienen que empezar en estudiar las condiciones que obligan a sus ciudadanos a salir del país exponiendo sus vidas. Y ahora eso lo va a obligar más porque ya no es el proceso de llegada a ese país, es las condiciones de inconsistencia y de inseguridad que están en esos países cuando la política cambia, como pueden ser musulmanes en Francia, por ejemplo. Claro. Y yo creo que eso nos tiene que hacer pensar de que debemos de crear condiciones para que no salga de aquí ningún dominicano y mucho menos aquel que es un buen profesional, que el país lo Que necesita. migra por otra razón, también por la gran violencia que estamos teniendo en nuestro país, por los asaltos, por la inseguridad. Además que, claro, también porque No, pero seguridad consigue- existe en los Estados Unidos. Por no te eso, olvides pero que- aquí es Sí, que no pero en existe. Estados Unidos existe mucha inseguridad. O sea, no podemos decir No, Bill, necesariamente... pero jamás en la vida como aquí. No, Gil, no, mira, perdón, Mónica, me acordé de mi esposa. En algunos casos peor que aquí. Eso de que tu hijo esté en la escuela y vean tipo tirando la escuela y matan 22 estudiantes. eso, O sea, sí, lo pero que pasa es que es un no país es muy igual, grande sí. y no, pero las muertes por violencia de armas no compara, es mucho mayor. Es decir, nosotros no podemos comparar eso. Es decir, ahora tú me dices que van... Porcentualmente es tú me- mayor. sí, si tú me dices que va a Suiza o va a otro país europeo o Canadá, yo te lo acepto. Pero Vamos a revisar Estados esa Unidos, violencia revisa eso. por armas. Estados porque- Unidos, tú puedes estar en una esquina y te pueden salir un arma y dispararte y matarte a 4 allí. Eso es muy común. Pero en porque- Estados Unidos tú vas por la calle de noche largo y generalmente vas a llegar a tu casa sin que te asalten. Aquí, Bueno. si nos vamos tú y yo, incluso acompañados, cuando Depende salgamos de de por grabar dónde a nos las vayamos, 9:30, tú sabes, depende por dónde nos fácilmente nos vayamos. van a asaltar. O sea que, Hay mucho también pero- de percepción. Ahora va a pero- México. Ah, no, va- México sí. Va a México- Venezuela, va a Colombia. Sí, eso sí es verdad. Bueno, no nos queda más tiempo. Este es un tema muy interesante y que tendremos mucha tela por la que cortar, porque esto no se va a decidir ahora. Vamos a ver
qué va a pasar y cuáles van a ser las repercusiones económicas tanto en nuestro país como en el mundo, y también si Trump se va a moderar o no, porque puede ser que se modere. No, va a tener que moderarse Va a algo. tener que Lo que vamos a ver es cómo y cuándo y de qué manera. Exacto. Bueno, seguimos nosotros dándole seguimiento al presidente de los Estados Unidos y, por supuesto, a la economía mundial. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, amigos.